Hola, ¿cómo estás? Hola, hi Emily, can you hear us? Can you see us? Ciao. So finally we are How's it here going? together. Yeah. Wonderful. So it would be great to see you in the field, because that's what you're preparing, right? You're like showing us where you are and what That's you it. do there. Wonderful. Yeah, So for sure. I leave the stage to you, which is not a real stage, but please tell us and give us Sure. information about your project there. So Samuels-Ballantyne from Tasmania, Magical Farm, the Convivial Farm. Tell us more about this Convivial Farm, please. Sure. And Sebastian, my husband, he's going to also share some of the progress on. He's sort of like the operational person, so he's going to share also some of the work that he's doing a lot of the work, to be quite honest. So the manual stuff. So he'll share that, and I think that might be of interest to some people, you know, in terms of them setting up a regenerative farm. So basically, to cut the long story short, I've done this PhD in food systems design, but really, when it all comes down to it, if you work with the soil, it's important to grow food and to, you know, connect with your community and all of those things. So Magical Farm, we were living in Victoria, and we moved to Tasmania for several reasons. It's the climate's just that little bit cooler, but it's very great, very good agricultural land. So we've bought 5 acres, 25 minutes away from Hobart, which is quite a beautiful city with cultural activities happening and interesting kind of you know, there's interesting people around. So you can be in a rural area, and then you can go 20 minutes into Hobart and then be connected with cultural activities. And I'm not sort of meaning cultural activities like Europe. It's not quite like that, but it's still there's a beautiful community there. And so we've I don't know if you can see behind us, and it's probably a good place to start. Behind there we have a little amphitheater that we've set up with wood. Can you see that on the screen? So basically Media Luna is and I think that's a thing in Colombia, where my husband's from. It's the half moon where, you know, events take place in the public space. So the convivial farm, Magical Farm, that's one of the first things that we did when we got here, is build Media Luna, because the vision for Magical Farm is to create a place for people to share their visions and stories for a regenerative future. That's the vision. So once we sort of get all of our activities happening here, because we've been here for about nearly 2 years now, so there's a lot of work that is involved to get to the stage of people coming here for events and things. But that will probably be this time next year. So if there is a World Food Design Day number 2, it's going to be so I think we'll do. I think what we should do is a snapshot of everything that's happening right now, and then next year it's going to be, we're aiming to open Magical Farm to the public this time next year. So what that is meaning
is we're going to be creating a centre. We call that the piazza. So that's a social space, but that's where the events happen in there. Where cooking, classes, events, long table dinners, convivial activities happen. And we're also creating a children's nature play garden. And that's something Sebastian will share in a moment. So then we really want to have a strong focus on children's education, connecting to food, connecting to nature. So yeah, it was appropriate that Media Luna was one of the first things that we've created. We've been growing a lot of trees. So we've grown 350 trees so far. That is, we've got a lot of apples, pears, apricots, what else? All the fruits you can think growing. And we're also going to be having, so the soil is really important. So we have a lot of composting happening, building the soil. We've also found that there's a local farm, a local cherry farm. It's really important to have the right soil to put your plants in, otherwise they don't grow. Yeah, so we've been bringing in quite a lot of compost soil from a cherry farm nearby. I wanted to talk a bit about the theoretical because it's connected to the land, which is living systems theory. So, I mean, in permaculture, which is in Tasmania, where permaculture was actually founded by two fellows, Australian guys called David Holmgren and Bill Mollison. They developed that in the 70s here in Tassie. And it's basically just permaculture is about mimicking nature. So really, when it's old agriculture, really. It's, I think gardeners and who are really in tune, you don't have to call it permaculture, but if you're in tune with your environment and you're mimicking nature in the way that, you know, Mother Earth is showing us how to do it, then we're creating a, I can hear some noise. We're basically yeah, in a position where I think we're creating regenerative farm. So then there's the whole regenerative farming movement, which is essentially where we're calling this a regenerative thing. So on many different levels of the living system, we have the soil, we have the body. So our bodies are, you know, a living system. So if we put good veggies and good food into this living system, then it's good for our health. And then of course living systems, and this is what I call the convivial, it is connected. So conviviality with life. So it's all about living systems. And so the community that we're connected to. So we start bartering, we start swapping, we start trading. And one thing at Magical Farm that we've just started to do is a veggie box program. So we are to people around us in this community in Allens Rivulet and around Hobart, we are creating a food box program. So people can order online. So if you go to the Magical Farm website, you'll see that is on our homepage. That's one of our main things that we're doing at the moment to connect to the community. But I think it's probably a good time to pass over to the operational man, Sebastian, and he's going to speak in Spanish. And I think maybe even, do you want to walk around or do you want to just share? So I'm just going to pass him over and he's just going to share some operational stuff about what we're actually doing. Ciao, ¿cómo estás?
Sí, bueno, What can you tell us, guys, what time is there? Because here we got a long journey and it's now almost 1 a.m. in the morning. What time is there? Because you are there with the sun. We just need to know. we are at 10 in the morning, 3:03. So yes, Wow, wow. And I think we got our South of America friends here who are listening, which is yes, actually evening, something like that. yes. So I can imagine in South you America it's just from woke around up. You 6 just o'clock. woke up. So yes, yeah, Right. we So just woke sorry up. for Yeah. interrupting. So please tell us more about the project. And great, because all our friends here are from South America, and if you speak Spanish, will be perfect for them. So Oh, for sure. so So bueno, como les hablaba Emily, em, ella hizo el PhD y completó toda la teoría, pero pasar la teoría a la práctica am, es, es otro sistema. Pasarla de la tierra, de la generación de la tierra que tenemos, que fue solamente cultivada hace 27 años, fue la última vez que tuvo un árbol. am, solamente se ha utilizado para caballos. La tierra se ha compactado. am, en los últimos 7 meses hemos sembrado unos 350 árboles de diferentes especies. Se ha manejado un cultivo de generación de la tierra para crear more environment para la tierra. Se han hecho diferentes cultivos donde no se ha recogido el fruto, se ha solamente dejado para que genere la tierra estos nutrientes que necesitábamos, que no tenemos. Se ha traído o se ha importado alguna materia por otras farms donde hemos visto el beneficio, pero lo que queremos hacer es hacerlo nosotros mismos. En el sistema operacional se ha construido, lo que más hemos tratado de hacer es darnos cuenta dónde está el agua, dónde cuando llueve el agua, dónde corre. Así que podemos sembrar donde tenemos demasiada agua o donde la irrigación del agua. No sé si ustedes saben, la temperatura en Australia es 47, 48 grados. Son áreas. La temperatura es demasiado alta, la evaporación es demasiado. Entonces tenemos que tener en cuenta de que todo lo que hacemos tenemos que dejar que la tierra pueda absorber y que los árboles puedan absorber la suficiente agua para sobrevivir durante esa temperatura de tierra. Se han hecho unos cambios. No sé si de pronto atrás pueden ver, se construyó una media luna en Colombia o en Sudamérica, lo pueden llamar media torta. Allá es donde se van a hacer todas las conferencias y todos los estudios y todas las convivencias de Emily. Donde pasa toda la teoría a la práctica, cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron los cambios que hicimos cuando nos dimos cuenta que el papel y la tierra no son iguales. Cuando hacemos planes en budgets, en economía, vamos a plantar tantos árboles, dónde está el agua, y cuando te das cuenta, te empiezas a sembrar, te das cuenta que no es donde debería ser. Se va a hacer, tenemos unas ideas, estamos pasando unos planes para hacer perdón, es el viento, para hacer un edificio atrás, va a ser una plaza, va a ser donde se van a hacer todas las conferencias para esta edificación que vamos a hacer, esta construcción que vamos a hacer, lo vamos a hacer con materiales reciclados. Estamos recogiendo materiales aquí en Australia se habla de algo que se llama el tip shop. El tip shop es algo donde la gente va y bota todo lo que no necesita, y es como
una tienda al lado del basurero donde recogen la madera, donde recogen todo lo que no necesitan y botan. Entonces estamos recogiendo todos esos materiales y vamos a trabajar durante todos esos materiales para construir este edificio. En esta edificación que se va a hacer workshops donde Emily va a pasar la práctica con las manos para saber qué es obtener un sembrado, qué es el reciclaje, qué es cómo se construye el compost, diferencia de cómo se construye un compost y qué se puede echar, qué no se puede echar, cuáles son los mitos, cuáles no son los mitos, cuál es la diferencia entre la posición del norte y del sur. Entonces, tenemos muchas diferencias para estudiar eso, pero lo que más se va a hacer es, mucha de la gente no tiene la capacidad para hacer esto en la tierra. Mucha gente vive en edificios, mucha gente vive en casas y lo que se está tratando de hacer acá es hacer esos pequeños demostraciones en espacios para que la gente lo pueda hacer, para que la gente lo pueda hacer en un balcón, para que la gente lo pueda hacer en una casa, para que la gente lo pueda hacer en un techo, para que la gente lo pueda hacer en la entrada de las escaleras. Entonces es cómo esto va a mostrar la diferencia y los pasos de diferentes procesos y demostraciones de dónde usted vive y cómo lo puede hacer y cómo puede ser funcional para ustedes. Eh, en el momento tenemos unos planes de sembrar unos 1.200 árboles. Y no, aquí estamos. Así que si tienen alguna pregunta, por favor. Any questions? Any preguntas? Unfortunately, I'm just saying English. There is no the opportunity for the people for asking. I think what you were describing was really clear to us, and also you pointed out some point in both languages. So something came through Emily in English and then through you in Spanish as well. So definitely, it's very clear. I think also the interesting point that you are describing is that you're putting together the knowledge, I would say the formal knowledge, the scientific knowledge of Emily and the activities you do daily with the people there and what you can understand locally. So you are adapting what you know through the needs of the community where you apply it. And this is really important because otherwise you're not using a standard, you're just designing something on the community where you are. I'm just saying this in English, but is it fine for you? Yeah, really Yeah, so, no, right? it's fine, for sure. Sí, como dices, la definición de la comunidad acá y lo que la gente busca. En los últimos, se puede decir que en los últimos 2 años se ha hecho unos cambios radicales en tiempos muy pequeños. La conversación que tenemos ahora, o este proceso viene desde hace, si voy a lo que Emily hizo el PhD, estoy hablando de 10, 15 años, pero en los últimos 24 meses la comunidad y la gente está buscando diferentes formas de vivir. No solamente de vivir, sino de comer, de tener lo que necesita para la mesa. Y no sé si ya me les contó, vivimos en una isla que es aproximadamente en la parte más sur del planeta, donde la posibilidad de conseguir productos que vengan de otros países es normalmente diferente y el tiempo. Acá, lastimosamente, en esta isla no tenemos lo suficiente comida para suplir las necesidades de todos acá. Y en los últimos 24 meses, cuando tenemos es esta situación del COVID, donde la gente no tiene la oportunidad de conseguir un tomate, una cebolla, una manzana, pero tienen la facilidad de ir a un supermercado y esperar a que el supermercado traiga la comida de diferentes partes de Australia o de diferentes partes del mundo, ha creado una necesidad para la veggie box.
La Veggie Box se generó no solamente con nosotros, sino con los vecinos y con la gente que estamos al lado. Nosotros no podemos sembrar am, 20 toneladas de manzanas, pero si tenemos el vecino que tiene 200 kilos y nosotros tenemos 200 kilos, vendemos los 400 kilos de manzana en la Veggie Box. Y hacemos lo mismo con la cebolla, hacemos lo mismo con el cilantro, hacemos lo mismo con todo este tipo de cosas, que hacemos el intercambio entre los vecinos y nosotros. Y mucha gente en la ciudad, estamos a 22 kilómetros de la ciudad, no tiene la facilidad de conseguir algo que se produce, que se recoge en la mañana y lo tienes en la mesa en la tarde. Y eso ha creado demasiada um, um, welcoming, demasiada gratitud con la gente, y esto es lo que eh, se pretende hacer. Y se pretende hacer con una forma educativa. Se pretende hacer con una forma educativa de que la gente lo pueda hacer en su casa, de que la gente pueda cambiar el tomate con la papa del vecino. Y esto es lo más importante, que todos tengamos un sistema de abastecimiento, un sistema que generemos nosotros naturalmente, que cuidemos el environment. Aquí, como te decía, no solamente se han sembrado los árboles, aquí se sembraron plantas para atraer las abejas, the bees, las ants, las hormigas. Se ha sembrado demasiado diferentes plantas para hacer la polinización. Y, y esto es lo que hacía falta acá. De pronto, ahora te doy un 360 grados, 365 grados de la propiedad y lo que tenemos las propiedades alrededor, que es una devastación total. La gente prefiere tener 5 o 10 hectáreas de tierra para tener 2 o 3 caballos, o solamente para tener 4 o 5 ovejas. Y esto es lo que los vecinos se preguntan: ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque la gente acá Me no, no, gustaría, no, 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 ¿te no, puedo no hacer lo una, mira. te puedo hacer una preguntita? Porque Claro que sí. me encanta lo que estás diciendo. ¿Es posible que lo que está ocurriendo en la isla pueda pasar en Europa dentro de unos años por la falta de abastecimiento de la supply chain que tenemos? Ya tenemos ese problema en estos momentos, pero ¿tú crees que esto se puede proyectar en el futuro a otros lugares del mundo que ahora mismo no tienen ningún problema de abastecimiento? Yo creo que la necesidad lo habla. Yo creo que esa pregunta es de tipo de iceberg. Es el cherry del ice cream. Am, al momento nosotros tenemos una dificultad muy grande para encontrar la comida y para encontrar materiales de construcción. Y eso nos ha dado la oportunidad de mirar diferentes materiales, Claro. diferentes Pero nosotros no estamos vías de alimentación. nosotros no estamos acostumbrados a esa carencia. Entonces, ahora tenemos problemas de shortage en la supply chain en todo el mundo y no estamos Sí, acostumbrados. Vosotros sí tenéis esa resiliencia, pero nosotros no. mira, Me parece muy interesante. y te voy a ser sincero. Yo, la verdad, nunca la había visto desde ese punto de vista, hasta el día que conocí Emily hace 10 años. Am, Cuando me di cuenta de que uno debe comer con las sesiones del año. Si este año tenemos potatoes, si en enero y en febrero tenemos tomate, y las conservas y las cosas que tú generas durante el año. Lo más importante que se ha hecho acá y lo más importante que se ha descubierto en este 24 meses es que la gente se tiene que educar y se está educando a comer con las sesiones del año de los sembrados. Ya, esto lo estamos No haciendo. podemos esperar a Claro, que, no ya, podemos esperar a que vale, un tomate lo tengamos en la mitad muy bien, muy bien. de winter, ¿sí? Claro, Y nosotros
Nosotros aquí estamos intentando educar, pero no por un problema de abastecimiento, que todavía la gente no es consciente aquí, sino porque por el tema de que el producto en la temporada está más rico, está mejor. Y si no lo tienes en temporada, lo tienes que traer de otra parte del mundo. Pero bueno, yo creo que vamos a ir a eso. O sea, vamos a ir a lo que está pasando en Tasmania. A mí me parece que es el futuro de lo que va a pasar aquí dentro de unos años. No, te creo y la verdad es que muy bueno que hayas hecho esa pregunta porque en los planes que tenemos nosotros, en algunos años, en 12 o 24 meses, pensamos irnos para una parte de España, Pues no vengáis. un pedazo de tierra, hacer lo mismo, ¿sí? Y hacer lo mismo. Y eso es para el proyecto y el futuro que tenemos. Pero bueno, ahora es el problema es para viajar. Claro. Pero sí, ese es uno de los proyectos. La idea es conformar Pues, un grupo y un sistema de educación diferente, un sistema de que la gente no solamente tenga la teoría y asumir la práctica. Y lo que nos hace lamentablemente, demasiado queridos amigos, perfecto. es que tenemos que acabar. Tenemos otros. Lo Claro que siento sí. muchísimo. Me encantaría No. A hablar con ti, vosotros muchas mucho gracias y tiempo. a Gracias. todos ustedes les agradezco. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Qué pasada. Sí, señor. Muy fuerte, Pedro, sí. Está muy fuerte. Imagínate, ¿eh? Ellos tienen